Salud, buenas. Bueno, vengo sintiendo hace unos días, mis vecinos se están riendo. Vengo sintiendo hace unos días de compartirles respecto de profundizar en relación a esto que concebimos como la tercera dimensión. Para eso, antes me gustaría compartirles un sentir respecto de las palabras. ¿Para qué son las palabras? Digamos que hay música también en los vecinos, qué lindo. Bueno, digamos que nuestro ser y nuestra verdad interna es como una geometría sagrada. No sé si han visto alguna vez el Merkaba, por ejemplo, o que digamos que es como la estrella de 6 puntas, imagínense la tridimensional y en movimiento. Esa es la verdad interna que nos lleva como puente a todas las verdades que están en sintonía con nuestro ser. Entonces, ¿para qué son las palabras? A veces cuando escuchamos palabras, lo que sucede es que una parte un segmento de esa geometría sagrada es recordada, por eso resuena en el corazón. Entonces el sentido que tienen las palabras es despertar, recordarnos parte de esa geometría sagrada que en realidad representa la verdad interna, que es un espacio que realmente cuando se conjuga toda no tiene palabras, es un movimiento inefable, una conciencia inefable. Por eso también el llamado en estos tiempos, tal vez por decir estos tiempos, tiene que ver con recibir informaciones que tengan que sean más abarcativas en tanta información. Por ejemplo, música y movimiento pueden recordar al mismo tiempo más partes de esa geometría interna. Ahora están tocando los vecinos. Curioso. Bueno, otra cosa que recuerda la geometría interna es el sonido. Este tipo de sonidos emite en sí una frecuencia que genera estas geometrías y son recordadas también por nuestro ser. Hay muchas formas, hay formas como por ejemplo para acceder a estados alterados de conciencia que nos llevan en meditación hacia adentro y puede surgir esa geometría. Hay muchas formas. Y bueno, antes de continuar con esto de las palabras, quería transmitir, compartir desde mi sentir aquí y ahora qué representan las palabras. Entonces eso es solamente puede representar una parte de nuestra geometría interna sagrada para llevarnos a esa verdad inefable. Bueno, teniendo esto en cuenta, quería compartirles entonces otra cosa que está muy vinculada a todo esto de despertar esa geometría interna, tiene que ver con la vivencia. Hoy en día todos los retiros, talleres y metodologías incorporan mucho esta forma vivencial, que es que el concepto, lo que se quiere transmitir, se pasa a través de una vivencia, se experimenta, se vive. Eso también nos lleva a una geometría más completa, que también se ve mucho en la biodanza. Por ejemplo, en la biodanza se trabaja directamente en la vivencia, que es una experiencia vivida intensamente aquí y ahora. Entonces, a través de ese tipo de experiencias también se transmite más completa esa geometría. Así que en realidad el llamado es como a vivenciar todas esas cosas que nos llevan a completar nuestra geometría. Otra cosa pueden ser los códigos que transmiten también este tipo de códigos, que este es de los cetáceos, de los delfines y las ballenas. Transmiten también, como ven, es una información holográfica que acá se ve en dos dimensiones, pero en realidad es tridimensional. Tiene, digamos,
3 dimensiones y bueno, ya les compartiré más al respecto, pero quería compartirles otra forma de absorber información que está relacionada a la completud de la geometría interna. Bien, teniendo esto en cuenta, entonces, le quería hablarles del holograma y del qué es esto que dicen somos, dice todo el mundo, bueno, somos todos creadores. ¿Y qué significa ser creadores? ¿Qué es esto? Bueno, sí, yo estoy creando mi realidad, pero esta parte la verdad que no me gusta tanto, no sé si la creé yo, ¿no es cierto? Esta cosa de ¿qué es ser creador? Bien, ser creador tiene que ver con la información que tenemos dentro que está en nuestro ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que la información, dependiendo de la información que está en mi ADN, es lo que yo voy a ver en mi vida. Y como yo antes de nacer elegí mi ADN, elegí mi familia, elegí todo, lo que digamos mi componente genético, entonces yo antes de nacer ya elegí ser creador de esto que estoy viendo. Entonces, desde ahí ya somos creadores, porque nosotros elegimos el ADN que hace que genere una realidad específica. ¿Por qué? Porque descubrieron, bueno, esto de que elegimos antes a los padres y eso específicamente, eso es algo que cada uno le resuena o no. En mi caso sí, porque también lo he experimentado en algunas visiones, lo he visto, pero eso cada uno lo resuena. Entonces, teniendo esto en cuenta, para irnos un poco a lo científico, la otra vez les explicaba cómo el ADN, si lo ponen en una caja al vacío con fotones, los fotones se ordenan en relación al ADN. ¿Qué quiere decir? Que este material cuántico, que son los fotones, y todo este material cuántico del cual estamos hechos, y todo lo que vemos que está hecho de material cuántico, se acomoda dependiendo de la información que hay en el ADN. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando miramos la realidad, esto que vemos, la mano por ejemplo, es 99,9999% vacío. Si queremos encontrar lo sólido dentro de lo material, esto lo explicaba Robert Lance en su libro Biocentrismo, si miramos un estadio de fútbol, lo sólido, o sea, si hacemos una escala, por ejemplo, si comparamos un átomo siendo un estadio de fútbol, lo sólido sería una mosca dentro de ese estadio. Si el estadio fuera un átomo, una mosca sería lo sólido. Entonces dice él, ¿por qué? Pregunta él, ¿por qué cuando, si es todo vacío y 99% vacío, ¿por qué existe esto del contacto, del límite? ¿No es cierto? Que no puedo traspasar, no puedo dar manotazos y traspasar mi mano, porque el átomo tiene, como el imán, tiene campo electromagnético. Entonces lo que sucede es que se rechaza por el campo electromagnético en realidad. Pero si no tuviera campo electromagnético estaríamos dando manotazos en el aire con todo lo que existe. Por eso es que toda esta materia en realidad es holográfica, como les contaba, proyectada desde un proyector, el cual está configurado dependiendo de la información que hay en nuestro ADN. Entonces, bueno, retomando, nosotros elegimos nuestro ADN cuando nacemos, ya somos creadores de lo que voy a experimentar. Y después tenemos la posibilidad de modificar, por así decirlo, la información que hay en el ADN, más que modificarla, activarla o desactivarla. Esto está explicado muy bien en el libro El arte de desaprender, que habla sobre la metilación y cómo, dependiendo de las emociones, se modifica la metilación, con lo cual se activan o desactivan los genes, lo cual puede modificar procesos de sanación, puede modificar procesos de lo que le llamamos enfermedad, que en realidad son procesos adaptativos de la biología. Podemos modificar
toda nuestra realidad que vemos a nuestro alrededor, porque se modifica. Si se cambia, se activan ciertos genes, nuestro campo cuántico, que es sensible a esos cambios, se modifica. Por eso es que hay que tener mucha atención con esto que le llaman, bueno, sí, todo muy lindo eso del cuento, de la quinta dimensión, pero acá en la Tierra se trabaja, ¿no es cierto? Acá en la Tierra, bueno, es difícil, ¿no es cierto? Acá en la Tierra hay que esforzarse, ¿no? A ver, no quiere decir que no haya que acompañar ese movimiento y ese sentir que es llamado al alma a hacer. Solo que teniendo en cuenta esto, en realidad muchas veces cuando hablamos de la tercera dimensión, está como culturalmente asociado, no siempre, pero a veces, a tercera dimensión escasez. Como decir, bueno, la tercera dimensión falta, así que hay que ir a buscar. Y en realidad, cuando yo digo eso, en realidad lo estoy co-creando. ¿Qué quiere decir? Que si yo con mis pensamientos puedo cambiar mi ADN y cambiar desde ahí mi realidad, si yo digo que hay escasez, entonces le digo a mi ADN que esa es la información, por lo tanto proyecto miedo, siento miedo en mi cuerpo y proyecto una realidad en la cual tengo que ir a buscar algo o algo falta. Bien, teniendo esto en cuenta, entonces la posibilidad es a preguntarme realmente en el corazón qué es lo que realmente estoy, eh, qué es lo que realmente yo siento hacer. Y entregándole a la Pacha, a la Madre Tierra, mis miedos sobre, bueno, escasez, falta y demás, y decir, bueno, ¿qué es lo que mi alma quiere hacer en este mundo? Y entonces, escuchar mi corazón incondicionalmente, no juzgándome ni juzgando a los demás, porque los juicios justamente lo que hacen es mantenernos en ese ciclo repetitivo que nosotros mismos nos creamos antes de nacer. Y nosotros mismos estamos recordando como humanidad que podemos dar un salto. Y entonces el llamado es, bueno, si no existiera la escasez, si todo esto que yo creí y todo lo que creemos como sociedad podría ser trascendido, y entonces cada uno seguir el anhelo del alma, el sentir del alma, ¿qué haría yo con mi vida? Y entonces, bueno, de ahí en más, uno empieza a fluir y empieza a encontrar sincronicidades y demás. Bueno, quería compartir un poco eso. Gracias y bueno, muchos cariños.